45 estamos hoy aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 57, que edita el Instituto Almerara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a un querido amigo, Antonio Gómez Hueso, maestro de enseñanza, escritor y poeta, que ha publicado numerosas obras literarias. Bueno, ante todo, saludarte. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Manolo. Me alegro de que estés hoy aquí con nosotros. Igualmente, para mí es un placer acompañarte en esta magnífica emisora de Canal 45. Gracias. Bueno, pues el tema de este programa es con motivo del 120 aniversario del nacimiento del poeta andaluz Federico García Lorca, que, como ustedes saben, nació el 5 de junio de 1898 en Fuentevaqueros, Granada. Hoy Antonio Gómez nos va a relatar cómo se está celebrando el 120 aniversario de este poeta universal y nos desgranará la importancia que ha tenido como referente especial de la generación del 27 y el impacto que ha tenido a nivel mundial su obra, a pesar de su muerte prematura al ser fusilado por el llamado Bando Nacional a principios de la Guerra Civil. Trataremos diversos temas que lo iremos desgranando progresivamente, pero antes quiero darle un breve dato biográfico de Antonio Gómez Hueso. Antonio es natural de la localidad jiennense de Torredonjimeno, donde vive en la actualidad. Ha publicado 6 poemarios: El vacío al desnudo, editorial El Paisaje; 100 pájaros cortejando al fénix, edición del Patronato de Cultura de Torredonjimeno; Piedra y agua en el coito de los siglos, editorial Alcance de Andújar; Jazz que disipa las nubes, edición del Centro de Estudios Históricos de Andalucía; El más bello jardín y Flujo mar en los sueños, ambas de editorial El Taller del Poeta. También es autor de la obra de teatro Antonio, estrenada por la agrupación lírico-dramática Barahona de Soto de Lucena, y que es una introspección mágico-histórica sobre la vida y la obra del poeta andaluz Antonio Machado. Igualmente, se ha editado su relato Negro Carbón y Las 7 Gigantas, primer premio del primer certamen de relato infantil ecológico de la Junta de Extremadura, que lo ha hecho la editora regional de ese territorio. Su libro más reciente es un volumen de relatos titulado Cuentos para viajar lejos, de Ediciones Rubeo Málaga. Parte de su obra puede leerse también en antologías poéticas de España y además del extranjero, internacionales, y ejerce como miembro de diversas asociaciones literarias. Ha desarrollado también una extensa actividad periodística, colabora actualmente en programas del Centro Andaluz de las Letras, y bueno, aquí tenemos una extensísima obra que va de 1986 a la actualidad y que no la voy a detallar. No, son libros colectivos. No nos vamos a comer parte del programa. Sí, no, porque es que esos son libros colectivos realmente. Los libros individuales lo han... O señalarles que no hay años en que no haya intervenido con alguna obra. Entonces, ahora queremos entrar en el tema que nos ocupa, desarrollando en principio que nos diga por qué se celebra este año el 120 aniversario de su nacimiento y qué actos conmemorativos se han programado o entiendes tú que hay previsto o con el tema de Federico García Lorca. Sí, todos los meses de junio, en la localidad natal de Federico García Lorca, Fuentevaqueros, pues se celebran una serie de actos en torno al día 5. Antiguamente era solamente el día 5, cuando era la conmemoración de su nacimiento, pero ahora ya se extienden y a lo largo de toda la semana. Y no solamente se hacen en Fuentevaqueros, sino también se hacen en Valderrubio, que fue la segunda residencia, digamos, en la infancia de Federico García Lorca. Son una serie de actos. Yo este año no he asistido a ninguno de ellos, pero suelo ir casi todos los años. Allí, por ejemplo, en estos actos, pues conocí al gran experto en la obra de Lorca, el hispanista Gibson. Ian Gibson, que es un investigador tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo. Me firmó un libro precisamente y estuvimos charlando un buen rato. Este año yo he acudido a un acto que ha celebrado la Universidad de Málaga, en el salón de actos de la universidad, que está en el parque mismo de Málaga, en el antiguo edificio de Correo. Entonces se ha celebrado un acto muy bonito, porque duró 2 horas y media, pero que se nos hizo muy corto. Fue un acto que mezcló una serie de actividades en torno a la figura de Lorca. Se proyectaron algunos documentales interesantes, se hizo un recital de poemas de Lorca, por otros autores, lógicamente,
Y también se hizo dentro de ese acto un apartado en donde diversos autores pues leíamos algunos poemas que habíamos escrito sobre Lorca. Aparte de eso, hubo actuaciones musicales y también una conferencia muy interesante sobre el tema de Lorca y su relación con la cultura popular, con todas las formas poéticas de la tradición oral, a cargo de una catedrática de Cádiz, especialista en el tema, cuyo nombre pues realmente no recuerdo ahora. En fin, que siempre es muy bueno hablar de Lorca, pero especialmente en este mes, pues incluso en la ciudad de Granada se está haciendo algo también, ¿no? Exactamente, sí, se está haciendo muchas cosas en Granada. Y de hecho, la persona que ha entrevistado me ha hablado también de que tienen previsto realizar un homenaje importante en Cádiz, una especie de maratón poético en Jerez, que van a celebrar sobre Federico. Es decir, Federico creo que es una figura importante, ya no solamente en España, sino en todo el mundo, y siempre que reflexionemos sobre su rica obra y le recordemos, yo creo que estamos haciéndonos un bien personalmente a nosotros y un bien en difusión de lo que es la cultura andaluza y lo que es la cultura española por todo el mundo. Entonces, si te parece bien, Antonio, vamos a hacer un repaso de menor a mayor desde la infancia del poeta a cómo se ha ido desarrollando su vida y su obra, porque García Lorca hasta los 11 años pues vive en el campo, allí efectivamente, en la Huerta de San Vicente, hasta que su familia se traslada a la ciudad de Granada. Justo. De tal manera que creo yo que tú sabes que las cosas que se nos quedan grabadas más en los genes son las vivencias que tenemos de pequeñito. O porque yo, por ejemplo, en mi caso concreto, o a mí me llevan mucho de pequeñito al campo, o he estado mucho en contacto con los hortelanos, con la huerta, y eso me ha quedado grabado siempre, y ahora incluso en mi época de jubilado, pues estoy conectado con el campo, como tú sabes, que tengo una huerta, ¿no? Me acuerdo cuando íbamos a tu Almunia, exactamente, en el río Eliche, en la ribera del río Eliche. Ahora, siempre me acuerdo, siempre que voy por ahí, voy ahora mucho a andar. Ahora la tengo en el río Jaén. ¿En cuál río? En el río Jaén. Ah, en el río Jaén. Porque ahora vivo en Jaén. Bueno, en el caso de Lorca, pues yo creo que esas sensaciones, esas vivencias que da, tan profundas como tú sabes, de la naturaleza, y que por otra parte están tan entroncadas con el sentimiento de amor y belleza que propaga la naturaleza con lo andalusí, yo creo que esos primeros impactos los recoge en su infancia, ¿no? Efectivamente, lleva muchísima razón. Es decir, Lorca, su espíritu, digamos, estético, su espíritu poético, lo forja en su infancia. Decía Unamuno que la infancia es la verdadera patria del hombre. Y realmente en Lorca pues se cumple esto muy bien. Lorca fue un niño que desde la infancia empezó él inconscientemente a formarse en determinadas actividades que luego le resultarían muy beneficiosas desde el punto de vista, como siempre, digamos, literario. En actividades como, por ejemplo, el aprender a tocar la guitarra, el observar cosas del campo, luego toda la naturaleza, realmente el hacer una serie de obras de teatro que él hacía personalmente, a lo mejor en su casa, reproduciendo a lo mejor alguna ceremonia religiosa. Era muy teatrero. Incluso lo conocían al principio más como músico que como literato. Sí, exactamente. Sí, él empezó realmente, él empezó antes. Tú sabes que la música despierta mucho la sensibilidad. Exactamente. De la su tía Isabel, me parece que lo formó desde el punto de vista, le dio a aprender la guitarra. Luego Lorca se pasaría a tocar el piano también, un poco más adelante, pero empezó tocando la guitarra con su tía. Es decir, la infancia fue clave en la vida de Lorca. Primero porque fue un niño que jugaba mucho, un niño que escenificaba muchas cosas, y a partir de ahí se fue su alma poética se fue formando. Yo he rescatado aquí incluso algunas manifestaciones suyas con relación a la infancia. Esto es lo que decía el propio Federico de su infancia. Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón. Toda mi infancia es pueblo, pastores, campo, cielo, soledad. Su padre es que tenía muchas tierras. Su padre era un pudiente, pero sin embargo él se conecta mucho con la gente de abajo. Efectivamente, como veremos ahora, justo eso es lo que ocurrió. Y también él dice, siendo niño viví en pleno ambiente de la naturaleza. Como todos los niños, adjudicaba a cada cosa, mueble, objeto, árbol, piedra, su personalidad. Conversaba con ellos y los amaba.
En el patio de mi casa había unos chopos. Una tarde se me ocurrió que los chopos cantaban. El viento al pasar por entre sus ramas producía un ruido variado en tonos, que a mí se me antojó musical y solía pasarme la hora acompañando con mi voz la canción de los chopos. Otro día me detuve asombrado. Alguien pronunciaba mi nombre separando la sílaba como si deletreara Federico. Miré a todos lados y no vi a nadie. Sin embargo, en mis oídos seguía chicharreando mi nombre. Después de escuchar largo rato encontré la razón. Eran las ramas de un chopo viejo que al rozarse entre ellas producían un ruido monótono, quejumbroso, que me pareció mi nombre. De aquí ya se puede explicar por qué Federico, una de las figuras literarias que más va a utilizar en su poesía, es la personificación. Es decir, adjudicarle a cosas inanimadas por un espíritu humano. Lo estamos viendo aquí cuando él dice que el árbol hablaba y todo esto. Yo creo que viene de la infancia. Sin embargo, aunque recibe de prestigiosos maestros clases de música, ¿por qué se decanta por la literatura? Porque yo creo que la literatura, en mi opinión, ya empieza a decantarse la literatura ya cuando sale del ambiente de sus dos pueblos, porque él comparte la infancia entre los dos pueblos, entre Fuentevaquero y Valderrubio. En Valderrubio tenía su padre otra casa, que hoy es también museo. Aparte del museo de la Huerta de San Vicente, ¿no? Exactamente. Aparte de... No, la Huerta de San Vicente la compra en Granada mucho después. La compra ya en los años 20 del siglo pasado. Entonces, al principio él nace en una casa que tienen en Fuentevaquero. Pero luego, a los 5 o 6 años, se va a vivir a Valderrubio, que entonces tenía un nombre un poco extraño, se llamaba Asquerosa. 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 Valderrubio en la época de Federico no era Valderrubio, era Asquerosa. Hoy se llama Valderrubio. Un mote que tenía la finca, pues sí, ¿no? La verdad es que no sé por qué. Entonces él, cuando empieza a dedicarse verdaderamente a la literatura, es cuando se va a estudiar a Granada en el año 1909. La familia se traslada a Granada y él... ¿Entra en otro ambiente? Entra en otro ambiente, va a conocer ya escritores y se va a iniciar en la literatura. Porque él realmente iba a Granada y una de las cosas que hizo en Granada es aprender piano con mayor intensidad. Y bueno, se fue a Granada a estudiar. Se matriculó en Filosofía y Letras y en Derecho. Filosofía y Letras la dejó. Y Derecho sí, logró después, unos años después, en 23, me parece, 1923, algo así, licenciarse. Entonces él, su actividad poética la empieza en Granada. Y en Granada él edita su primer libro, Impresiones y Paisajes, que es un libro que no es de poesía, sino de prosa poética. En donde ¿Qué está basado en recuerdos de la infancia, de su vivencia? Sí, exactamente, en recuerdos de la infancia y también en recuerdos de viajes que él ha hecho, porque en la época de Granada él realiza varios viajes por España y por Andalucía, concretamente en Baeza, que conoce a Antonio Machado, y también en uno de los viajes que hizo por Valladolid, Salamanca. Quizás este poeta y estas nuevas amistades lo inducen quizás a viajar a Madrid. Sí, exactamente. Un centro más de desarrollo literario más... Exacto. Él espera hasta que... en Granada está unos 10 años, hasta 1919, y en 1919 se marchan a Madrid y él sigue su formación de su estudio. Sin embargo, tiene al principio, cuando con estos amigos, al cual por lo visto Fernando de los Ríos lo apoya, tiene gran miedo de que no lo acepten en la residencia de estudiantes. Es que tenía mucho prestigio la residencia de estudiantes. Sí, tenía muchísimo prestigio. La residencia de estudiantes era un centro en donde realmente... de personajes, poetas famosos extranjeros... Allí, esa etapa de la residencia de estudiantes, que es una etapa que le va a ocupar a Federico casi 10 años, de 1919 a 1928, la etapa que está allí es crucial. Ahí es cuando Federico empieza ya a hacer sus grandes obras. Conoce a Buñuel, conoce a Pepín Bello, conoce a Dalí, se hace muy amigo de... Incluso a Albert Einstein. Yo me quedo alucinado cuando... Estudiando un poco la obra, digo, había personajes fabulosos. Sí, exactamente, conoció un montón de personajes. Y sobre todo fue la vida tan rica, cultural de Madrid, la que le va a marcar. Porque él no estaba en Madrid únicamente en la residencia y solamente estaba conviviendo con estos grandes artistas, sino que realmente ellos tenían una actividad frenética. Asistían a representaciones teatrales, a presentaciones de libros, a tertulias literarias que entonces eran muy famosas, a banquetes. Sí, yo creo que aquí, puesto que lleve a personajes muy cultos, muy intelectuales y muy influyentes,
seguro que allí aprendió mucho Federico García Lorca. Pero lo que es innato, examinando a lo largo de toda su obra, es que sus raíces, digamos, poéticas andaluzas no las pierde. No, no las pierde, en absoluto. Es más, en aquella época realmente Federico, la obra suya que estaba escribiendo y que escribió en aquella época es puramente obra andaluza que está basada fundamentalmente en la tradición oral. Federico tenía un oído muy sensible, él escuchó una serie de cuentos, una serie de canciones populares y él las varió y basándose en ellas compuso sus propios temas, pero netamente muy andaluces. En esta época es cuando escribe el poema del Cantejondo, ahí es cuando ya empieza a publicar su primer libro, el libro de poemas. En toda esa época es una época muy rica de Federico. Es que a mí, Antonio, me llama mucho la atención, como tú sabes que yo soy un estudioso de los temas andalusíes, que estudiando, por ejemplo, traducciones de Emilio García Gómez, por ejemplo, en el libro de las banderas, de los estandartes de los campeones, donde hace una glosa de los poetas andalusíes, y ahora comparo las imágenes de García Lorca con la de estos poetas y no hay diferencia. No. Es como si a raíz de la conquista cristiana, digamos, nos quitan el árabe andalusí, nos quitan la independencia política, pero la esencia poética no nos la quitan, porque Lorca, digamos, si hubiera seguido al ándalo, o Lorca no hubiera variado, es el mismo espíritu poético. El mismo espíritu, efectivamente. O sea, porque lo gasta tremendamente. Se basa mucho en el folclore popular, en el sentir popular. El romancero gitano no es otra cosa que una serie de temas populares, que todo eso se gesta en la época en que él estuvo en la residencia de estudiantes. Y luego otra cosa que me sorprende a mí, que me llama la atención es, Federico García Lorca era de clase acomodada, de clase pudiente. ¿Qué le hace a él avanzar hasta situarse en las posiciones intelectuales de izquierda, próximas al pueblo? Realmente él, yo creo porque si no, no se hubiera comprendido que hubiera sido asesinado como fue al iniciarse la guerra civil. Sí. Él realmente... las amistades que tomó, lo que le fue variando... Sí, la amistad y sobre todo, yo creo que la sensibilidad viene de la percepción que él tiene, una percepción sana, de la realidad, limpia del mundo, que está basada precisamente en la percepción de la infancia. Él ve que hay gente que sufre, gente que lo pasa mal, y él en cierta medida se solidariza con todo este tipo de personas. Y poco a poco, pues digamos, su mentalidad se vuelve, digamos, más con la realidad. Exactamente, más comprometida, digamos, con las clases sociales. A este respecto, él hizo unas manifestaciones poco antes de morir, en una entrevista que le hicieron en Madrid, hizo unas manifestaciones que son bastante significativas sobre este tema, que me parece que yo las tenía por aquí reflejadas. Vamos a ver si la encuentro. No la bueno, si quieres, mientras te acuerdas, ¿por qué no nos recita un poema de Federico? Bueno, para que vean nuestros oyentes un poco muy bien, la imagen poética y el sentido que da. Cuando realmente Federico, cuando ya está en la residencia de estudiantes, comienza ya a escribir una serie de poemas que ya tienen una cierta variación con relación a la poesía que él ha hecho previamente, que es una poesía basada en lo popular, como siempre, basada en el campo andaluz, en la gente andaluza. Ella empieza a jugar un poco con poemas surrealistas, con poemas de vanguardia. Entonces va haciendo una serie de poemas que años después constituiría una gran obra, que es una obra de referencia, una obra de culto, que fue Poeta en Nueva York, que precisamente Federico fue publicando poemas. Ahí en Poeta en Nueva York se vuelve a mostrar la tremenda sensibilidad. Fíjate que la tecnología en aquella época estaba avanzada, pero no es lo que hoy en día. Sin embargo, es que lo que dice de Poeta en Nueva York lo podría decir actualmente de una ciudad. Claro, porque Federico lo que hace es que viaja años después, viaja a Nueva York, él percibe, digamos, esa sociedad tan deshumanizada, esos negros que estaban siendo verdaderamente discriminados de todos sitios. Él le supone... Esas montañas de cemento... todas las metáforas tan fuertes. A las imágenes que él tiene de la naturaleza. Exactamente. ¿Verdad? Entonces él ahí, Poeta en Nueva York, es uno de sus libros más importantes, que él no pudo nunca haber publicado como libro, porque salió como libro en el año 1940, ya hacía 4 años que Federico había sido asesinado.
Pero eso sí tuvo ocasión de publicar, tanto aquí en España como en México, en determinadas revistas, poemas de este libro, que sería Poeta en Nueva York. Y unos meses antes de su muerte, le entregó a José Bergamín, un poeta amigo suyo, le entregó el manuscrito para publicar ese libro. Sí. Y entonces, bueno, de ahí hay muchísimos poemas que son magníficos, fantásticos. De ahí voy a leer uno que se llama Pequeño Vals Vienés, que sobre este poema Leonard Cohen hizo una canción maravillosa que se llama Take This Waltz. Leonard Cohen fue muy admirador de la obra de Federico. Sí. Y entonces en un vídeo se puede ver a Leonard Cohen cantando este tema, Take This Waltz, y su letra en español dice más o menos así. Sí. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este bal con la boca cerrada. Este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, 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 toma este bal de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orilla tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucena, y en las ondas oscuras de tu andar quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Precioso, maravilloso. Como ve, hay un montón de imágenes, de metáforas, que ya nos anuncian que la poesía de Lorca está cambiando, porque una de las características, amigos Chando, de Federico García Lorca, es que nadie como él supo conjugar lo que el valor de la poesía popular, de las formas populares, de las seguidillas, de las coplas, de los romances, de los sonetos, el valor de toda esa poesía, y mucha de ella de tradición oral, con lo que va a ser después una poesía vanguardista, surrealista, que será la base de generaciones de poetas que van a venir después. El 36, los poetas de la posguerra, la vanguardia, en donde Poeta en Nueva York es un libro clave de todo ese tipo de poesía nueva que venía, ya del verso libre, porque antes Federico metrificado. Exactamente, se ceñía a la métrica, cuando él componía. Entonces, esto es lo más importante. Yo sobre este poema, aunque sea un poquito cansado, me pidieron para un libro que se editó sobre Federico García Lorca, de homenaje a Federico García Lorca, me pidieron entonces que hiciera algún homenaje. Y entonces elegí este poema y lo varié. Realmente el poema que yo presento es el mismo poema de Federico, pero ya variando el tema. Entonces, en vez de llamarlo Pequeño Vals Vienés, lo llamé Pequeño Poema Biznero. Biznero referido a Bizna. Al barranco de Bizna. Exactamente, de Bizna. Entonces, al barranco de Bizna. Entonces, con la misma técnica, con la misma de esa, pues compuse este poema, que ya la autoría es mía y que lógicamente es muy parecido a este. Recítalo y lo... En vez de decir, en Viena hay 10 muchachas, pues yo empiezo diciendo, en Viena hay 10 asesinos, de cuando mataron a Lorca. Sí, cuando mataron a Lorca. Entonces, pequeño poema biznero. En Biznar hay 10 asesinos, una noche desencajada y herida, una luna chichireando tu nombre. Hay una colonia carcelaria,
hay una vorágine horaria en el camino de la quimera. Ay, 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 toma este poema como plegaria. Este poema, tuyo es, para ti y nadie más, para el recuerdo de tu inmensidad. Te quiero, te quiero, te quiero, en la acequia y en el baile de los juncos, sobre la fulgente vega, en el eco de la lejanía ciega, en las oscuras aguas de la fuente, en las elucubraciones de mi mente. Ay, 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 toma este poema para vencer la muerte. En Biznar hay un solo destino donde se oye tu adiós definitivo. Hay una acequia de sangre que liquida fábulas y paisaje. Hay un llanto quebrado en los chopos y en el rumor del agua te arropo. Ay, 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 toma este poema para cuando estés solo. Porque te quiero, poeta, en el hogar oculto por la yedra, garabateando versos y musaraña, perdiendo tu rastro entre las cañas, cerca de la huerta de San Vicente, tu resplandor sigue presente. Ay, 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 toma este poema para estar juntos siempre. En Bizna nos reencontraremos como golondrinas libres volando, trazando giros de pasión en este planeta desbocado. Otra vez tu boca en mis muslos, otra vez el atardecer dorado, y en el sentir hondo de tu mirar, quiero, poeta mío, dejar amor y devoción, razones del poema. Precioso homenaje el que le hace, la verdad que... Gracias, la verdad es que el mérito es suyo, no es mío. Ya, yo lo único que sí ha sido coger la estructura, le di los versos y variar el tema un poco. Si tuviera algún mérito este poema es de Federico. Quiero que me no comentes también algo que he leído en la biografía de Lorca, y resulta que Lorca, como tú sabes, hizo unos preciosos poemas a los gitanos, pero sin embargo hay un momento en que no quiere que los intelectuales de la época lo clasifiquen como un poeta que hace temas para los gitanos. No es que desprecie a los gitanos, sino que no quiere que lo encasillen en ese tema. Dice, yo he escrito a los gitanos como también he escrito a otras cosas. Sí. Pero hay una prevención y era el espíritu universal que él tenía. No quería que lo encasillaran en ningún tema. No por temas, ya digo, de clasismo, porque él, que viene de una clase social alta, se baja al pueblo, ¿no? Entonces, cierto. ¿A qué crees tú que se debe esa prevención? ¿Lo estaban castigando sus compañeros intelectuales que habían la residencia de estudiantes? O... Es cierto. Es que, claro, Lorca utiliza el tema de los gitanos como símbolo. Es decir, él es un símbolo. Los gitanos son, digamos, el grupo étnico reprimido en aquella época. Sí. Entonces, él los utiliza porque él quiere denunciar esa situación y al mismo tiempo él quiere reflejar que ese pueblo tiene también una cultura propia muy importante. Más profunda. Es decir, entonces, cuando él ve que ha utilizado ese tema y que algunos comentarios de este mundillo, tú sabes que este mundillo literario hay mucha falsedad. Sí. Entonces, posiblemente, digo posiblemente porque no tengo tampoco constancia, pues algunos, por desacreditar digamos, el auge que estaba teniendo Federico García Lorca, la importancia que tenía, pues, exactamente, le lanzaban esas pullas, como tú dices, y entonces él pues quiso dejar claro en algún momento de su vida, decir, oigan, que exactamente, que esto es un tema simbólico, pero que yo no me dedico especialmente, es un símbolo, sí. Igual que Lorca, y veremos ahora si hablamos de ello, pues tuvo una serie de símbolos como la luna, como la Guardia Civil misma que hemos hablado, sí, como el amor. Entonces yo creo que es uno de sus símbolos, una de las constantes de su poesía. Sobre esto se han escrito libros importantes, analizando cada uno de los símbolos y viendo la frecuencia con que aparecen en la obra de Lorca. Y luego, Antonio, en 1921, cuando Lorca regresa temporalmente al menos a Granada, sí. Se reencuentra con nada menos que Manuel de Falla. Efectivamente. Quizá, como él había estudiado música, tuvieron que tener una buena conexión, ¿no? Manuel de Falla fue una de las grandes amistades de Federico García Lorca, que ya lo conoció en sus primeros días que se fue a Granada. En los primeros meses de Granada, sí. Conoce a Manuel de Falla. Manuel de Falla es muy amigo suyo, hasta tal punto de que... por otra parte, Manuel de Falla es un espíritu muy sensible, sí. Y se junta con otro espíritu sensible. Se junta. Sí, y luego y colaboraron mucho en una conferencia que dio en Granada Federico sobre el poema del Cantejondo. Y fíjate lo que son las cosas, porque es que cuando
Federico García Lorca volvió en el año 36, unos días antes, unas semanas antes de que lo asesinaran. Sí. Cuando la familia decidió sacarlo de la Huerta San Vicente, seguro, ¿eh? Efectivamente, él estaba en Madrid y le aconsejaron que se quedara allí, pero él quiso volver a Granada, dijo, pase lo que tenga que pasar, dijo él así, me voy a Granada, le dijo a un compañero antes dice, y pase lo que tenga que pasar. Él era consciente del peligro que en Granada corría. ¿Y no le valió la protección que le hizo su amigo Luis Rosales? Luis Rosales, no le valió. Pero es que el tema es que estando en la Huerta de San Vicente, que ya sabían las tropas, digamos, del bando nacional, habían ido ya ahí en varias ocasiones, le habían dado una paliza incluso al casero de allí, que ya habían acudido en varias ocasiones, pues entonces vieron dónde se iba Federico. Entonces, una de las posibilidades que se barajó es que se fuera al Carmen, o sea, que tenía Manuel de Falla. Realmente luego optaron por lo que tú has dicho, optaron por irse a la casa del poeta Luis Rosales, que tenía dos hermanos falangistas y pensó Federico que ahí estaba más seguro porque los hermanos también lo iban a proteger. Él era muy amigo de los Rosales, de toda la familia Rosales. Pero era tan amigo de Falla que la primera opción que tuvieron, una de las opciones que barajaron era irse a la casa de Falla. Seguramente, si se hubiera ido a la casa de Falla no le hubiera pasado nada, porque Falla ya era en aquella época un hombre súper respetado, que nadie se atrevía a decirle nada. Y precisamente una de las cosas que hizo Falla cuando ya detuvieron a Federico fue interceder por él, aunque no sirvió para nada, pero fue al gobierno civil, que donde estaba Federico encerrado, y fue a hablar con el comandante José Valdés, que es el que lo había mandado detener, y realmente intercedió por eso. Fueron unos amigos magníficos durante toda la vida. Y no puedo conseguir que lo soltara. También conoció en aquella época que estuvo en Granada, conoció a otro poeta importantísimo, que es Juan Ramón Jiménez. Realmente Lorca fue... De esto también quería que habláramos ahora después un poco, o por ejemplo, o cómo se forma la generación del 27, porque realmente Lorca pertenece a esa generación. Sí, a esa generación. Bueno, entonces, ¿qué le dio el nombre de esta generación? Bueno, esa generación fue a partir de un homenaje que se le hizo a Góngora, me parece recordar, en Córdoba. ¿Sí? Entonces, son una serie de personas que ya se juntaron, que eran muy amigos, pero realmente cuando se acuñó digamos, el nombre de la generación fue a posteriori. Fue a posteriori, ¿no? En aquellos instantes ellos nos dijeron, no se juntaron y dijeron, oye, vamos a formar aquí una generación de poetas. No, era un grupo de poetas que estaban fíjate que poetas más significativos. Sí. O Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Arturo Aguirre, Emilio Prado, nada menos. Sí, nada menos, son grandes poetas. De los grandes, y coincidieron en muchísimos en recitales, tanto en Córdoba, como en Sevilla, como en Madrid. Precisamente también en esa se hizo un homenaje en Madrid a un pintor en el cual se hizo una comida en la que acudieron prácticamente toda la generación del 27, y es la única foto que yo sepa que se tiene en donde están en la misma foto Federico García Lorca y Miguel Hernández. Sí, realmente llegaron a conocerse, no sé tanto de hablar, y bueno, conoció también a Antonio Machado en Baeza, y todo eso es importante, aparte Juan Ramón Jiménez, que también fue muy amigo suyo. Luego también en la etapa esta de 1924 a 1927, es el momento en que llega como escritor a su madurez, porque hay que recordar también la faceta, digamos, de autor de obras de teatro, o no solamente poesía, lo que hace... Efectivamente, Lorca estuvo explorando toda la forma literaria. Empezó con la prosa, luego hizo también El maleficio de la mariposa, que fue su primera obra teatral, que fue un fracaso cuando se estrenó en Madrid. Ya lo hizo en la época de Granada. Y Lorca utilizó varios géneros. Lorca, digamos, cuando empieza verdaderamente a ser un poeta reconocido y un poeta a hacer una obra sólida e importante, en ese tiempo que estuvo en la residencia de estudiantes. No obstante, la última etapa suya, desde el año 1928 al año en que murió, 1936, Lorca fue muy fecundo. Escribió un montón de obras, escribió las tres obras de teatro más importantes de su carrera, que fueron Yerma, Bodas de Sangre. Que por otra parte tiene un guión en cierto sentido muy trágico, quizá con el espíritu convulsivo de la época que le tocó vivir. Claro, efectivamente, sí. Se ve una... Sí.
Y bueno, hizo y estas 3 obras que te he dicho, Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba la terminó precisamente el año en que se murió, en 1936, pero se estrenó mucho después. Realmente no pudo ver ninguna representación de esta obra. Pero entonces, no me acuerdo, sí, estamos, que la última etapa de Federico es cuando ya realmente él inicia otro camino, como hemos visto, de poetas en Nueva York, de poesía más vanguardista, incluso un teatro más vanguardista. Pero incluso quería preguntarte, el 14 de abril de 1931, cuando se proclama la Segunda República Española, ¿cómo la acoge Federico? ¿La acoge con alegría? ¿La acoge, era partidario? Imagino que sí, que la acogería. No hay ¿sabe algo? No hay manifestaciones, que yo sepa, no hay manifestaciones especiales de Federico, pero en esa época se nota que ya Federico con más soltura va compaginando, digamos, Granada con Madrid, se mueve con mucha facilidad, pero no le conocemos, digamos, incluso en Buenos Aires tiene éxito con su obra. Sí, en Buenos Aires 2 años antes de su muerte, pues acude y estrena, por ejemplo, estrena allí Bodas de Sangre, sí, que tiene un gran éxito, con Margarita Sirgu. Y él viaja a Nueva York, luego va a Cuba y luego tiene ese viaje importante, no solamente por Argentina, sino que también va a Paraguay. Es una época en donde Federico allí va no solamente a asistir. Hay que situarse en el contexto de la época, donde los viajes no eran tan rápidos como ahora, claro, había que hacerlo en barco. Sí. Se tardaban a veces. Es un viaje enorme. Se tardaban semanas en volver. Con su enorme sensibilidad, Federico tuvo que gastar una cantidad de vivencias tremenda. Sí, tremenda, pero no desaprovechó todos esos viajes, porque ahí escribió gran parte de su obra. O sea, poeta en Nueva York, pues lógicamente allí, cuando estuvo en Nueva York, escribió muchísimo de los poemas. Y en esa época, pues estuvo él escribiendo pues ya el comienzo de alguna obra de teatro, que luego después se publicarían, como por ejemplo El Público, o Así que pasen 100 años. Y es curioso que Colombia y México, que le brindan, cuando se veía que la Segunda República no tenía futuro, le brindan su amparo y sin embargo no le hace caso. O sea, no le hace caso, porque él realmente era una persona muy enamorada de lo que era Andalucía, de lo que era su tierra, y lo que es Madrid, y entonces él no se decide a cambiar de... Está centrado entre la Huerta San Vicente, que entonces vendía mucho, y Madrid, donde estaba toda la intelectualidad. Ahora recientemente, como sabes, hay la Asociación de la Memoria Histórica de Granada. Yo tengo un compañero que es Paco Viguera, que ha estado aquí también en este programa, y están trabajando mucho por seguir, porque merced a los temas de la Ley de Memoria Histórica, a ver si encuentran los restos. Es que no consiguen encontrarlos. No consiguen. Han hecho cata en el Barranco de Vina, en numerosos sitios, y no consiguen encontrarlos. Es que no quedó ningún testimonio ni visual. Alguien se tuvo que enterar de dónde lo fusilaron, ¿no? Testimonio hay muchos. Testimonio sobre aquello, porque hubo gente que perteneció al pelotón de fusilamiento. Entonces, testimonio hay de mucho. Lo que pasa es lo siguiente, que realmente al principio se pensó que el cuerpo de Federico había sido enterrado más cerca de lo que luego parece ser que fue, que era cerca de la fuente grande, de Fuente Grande. Luego se vio que no, que todos los enterramientos se hacían en el Barranco de Vizna, y que estaba enterrado en el Barranco de Vizna. El Barranco de Vizna se han hecho ya bastantes excavaciones, pero no se ha encontrado nada. Pero de todas maneras ahí se piensa que hay muchísimos más restos que están amontonados uno encima de otro y que todavía realmente no se han llegado a donde. Es más, hay muchas teorías sobre este tema, porque hay una teoría de que allí, cerca del Barranco de Vizna, que hay una explotación agrícola, una especie de granja, parece ser que pudo ser allí. Lo que pasa es que eso ya es una cosa privada y no sé si hay algunas dificultades legales para excavar allí. Otra de las teorías que se dicen es que la familia de Federico cogió sus restos. Exactamente, en tiempo del franquismo, ellos, no se sabe si con consentimiento oficial o sin consentimiento, sacaron los restos y se los llevaron a Madrid. Dice que Federico está enterrado, pero bueno, esto no deja de ser una leyenda, que puede ser verdad o puede ser una tontería. Entonces hay varias, primero pero pues eso que apunta no está infundado, porque hay que tener en cuenta que sí, su hijo le salió rana, como diríamos, a una familia pudiente, pero esa familia poderosa, en época de
ya de la dictadura tendría también su influencia. Claro, claro. Puedo decir en secreto, me llevo los restos a donde me interesen a mí. Y como la dictadura ya en el tiempo del franquismo se dieron cuenta del enorme crimen que habían hecho con esta persona, yo creo que incluso se podía haber dado el caso, pero esto es una opinión personal mía, de que le hubieran permitido... internacionales, incluso en época de la dictadura, ya empezaron a resaltar y a investigar a García Lorca, ¿no? Así es, sí. Se dieron cuenta que no era un poeta cualquiera. Es una cosa que podría ser posible, digo yo, que a lo mejor le dieran un permiso extraoficial o un permiso privado sin que saliera al público. Esta es una de las teorías que se barajan, pero lo más probable es que Federico siga enterrado, creo yo, en el barranco de Vizna y que no hayan dado todavía con sus restos. Y posiblemente, lo que sí también es posible, que esté debajo de esa finca que hay allí en la misma curva del barranco, hay cerca allí una finca que parece ser que podría haber estado enterrado. Un terreno muy grande, a lo mejor costará trabajo. Pero testigos hubo en aquella época, muchos muertos, lógicamente, pero testigos hubo... Eso de todas maneras, Antonio, es una incógnita que tenemos de cara al futuro. Claro. Lo mismo no se encuentra nunca, a lo mejor el día menos pensado, ¡pum! Exactamente. De hecho, hay un testigo que declaró una cosa que tampoco se sabe ciertamente si es verdad o no, es que el momento en que fusilaron a Federico García Lorca, una ráfaga donde murieron varias personas, lógicamente, al mismo tiempo, y entonces él, después de la ráfaga, después de caer, se levantó, que ya estaba herido de muerte, pero él percibió que las balas habían entrado en su cuerpo, y sin embargo él seguía respirando y seguía teniendo conciencia, y se levantó él muy ufano y muy contento diciendo, estoy vivo, sí. Tras lo cual cayó ya muerto. Pero eso parece ser que lo contó uno de los testigos que estuvieron allí aquella noche. Hubo gente que no estuvieron allí directamente, pero que sabían cuáles eran el lugar donde lo enterraban y cuáles eran los procedimientos. Estuvo una hora en un sitio que se llamaba La Colonia, un sitio que yo he visitado, por cierto, que estaba ruinoso, que está entre Vizna y Alfacar. Está entre Vizna y Alfacar, los tuvieron encerrados allí en un sitio que está a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de Vizna, que era una colonia que llevaban a los niños a veranear, justamente. Eso yo lo visité en los años 80, hacía bastante que lo visité, estaba en ruina, pero todavía existía. Las dos plantas que tenían... utilizaron como... Sí, exactamente, lo utilizaban para ya darle el último paseíto, estaban ahí unas horas y luego lo fusilaban al amanecer, sobre las 5 de la mañana. Entonces ellos lo llevaron sobre las 11 de la noche, cosas así. Y la última noche de Federico la pasó en ese sitio que se llamaba La Colonia, que era una especie de cortijo, de casa amplia que tenía 2 edificios. Tuvo que sufrir mucho García Lorca sabiendo que le quedaban pocas horas de vida, porque cualquier ser humano o ante una situación así, pues tiene que ser tremendo. Claro. Pero un espíritu tan sensible como Lorca tiene que ser imagino mucho. Y además que lo fusilaron de cara, digamos, al Valle de Granada, que él veía desde allí, el Valle, toda la Vega de Granada se ve desde allí, y estaba contemplando, pues digamos, bueno, estaba percibiendo el amanecer de una zona que él tanto quería, que tanto amaba, porque no solamente se veía Granada, sino que allí en la lejanía, pues él intuía que estaba Fuente Vaquero y también la otra localidad. Otra cosa que me confirma a mí sobre García Lorca es como una persona, en este caso un grandísimo poeta como fue Federico, cuando se aplica a mostrar con su arte, sus sentimientos, o digamos el contexto de la cultura donde nace, cuando lo hace muy bien hecho, tiene una proyección universal. Claro que sí. O sea, que no se propuso, voy a ser poeta universal, sino se dedicó a hacer desde su terruño y desde su entorno, o hacer un trabajo bien hecho. Y lo hace tan magistralmente que yo diría que a nivel mundial pocos poetas hay como Federico, ¿eh? Ciertamente. Y eso es porque verdaderamente la esencia de su obra son las emociones comunes del ser humano. Es decir, la solidaridad, y narrar el amor, magistralmente. Entonces, estos son valores que lo entienden en cualquier China, cultura. En Japón, cualquier cultura lo entienden perfectamente. Tenía. Y eso que la poesía, como ya sabemos, es muy difícil de traducir a otro idioma, porque ya se pierde la rima, en fin, parte de la métrica se pierde. Una cosa, por ejemplo, que yo he experimentado leyendo, que hay algunos poemas del Diván del Tamarí o de cualquier parte que cojas de Lorca, y es que los lees una vez y otra vez y no te cansas. No te cansas de leerlo. Tiene una los matices enorme. que tiene. No fuerza el lenguaje. El
Federico García Lorca no fuerza el lenguaje. Le fluye, ¿verdad? No, exactamente, no fuerza el lenguaje, que hay una serie de poemas muchas veces de barroco, de palabras que suenan, es que pero que no significan. lo que tú has dicho. Él tenía un léxico cargado de significado y no lo forzaba nunca. Al principio, en su primera época, porque era poesía popular y él llamaba las cosas por su nombre. Lo que sí siempre empleó muchísimo es la metáfora y la personificación, aunque realmente Lorca, yo creo que sería difícil, de todas las figuras retóricas literarias, sería muy difícil encontrar una que Lorca no haya empleado. Es decir, que la ha empleado todo tipo de figuras literarias, pero fundamentalmente su obra se basó en la metáfora y en la personificación, como ya hemos visto. Y entonces él utilizó el lenguaje con mucha propiedad. Pero además es que él, a una persona, no un poeta como tú o como otra persona entendiendo el tema, sino a una persona sencilla le transmite cosas esenciales, como en la poesía, como son las emociones, el ritmo, el mensaje, el léxico. Sí. Es que es una conjunción de cosas, cómo le fluye de una manera, además, como tú dices, tan natural. Claro, sí. Entonces, porque él, claro, él